majestad. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Así es, Padre, te rogamos que nos uses, Señor, en este mundo, Señor, afuera, no solamente en la iglesia, Señor, sino para todos aquellos que están perdidos, Señor. Sé tú a través de nosotros y, Señor, te queremos poner este servicio en tus manos. Sé tú a través de nuestro pastor, guiándole y ayudándonos a tener en claro, Señor, lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias. Está bien. Hace ratito, en el primer servicio, les dice Kika cuando terminó la alabanza, ¿se pueden sentar? Y me subo yo y le digo, pues se pueden parar. Y me dice, yo no lo senté. Dice, ok, por favor, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. Busquen a alguien, salúdenlo. ¿Sí? Acuérdate, no sabes si te va a tocar al ladito de esa persona una eternidad completa. Y mientras se van sentando, vayan buscando en sus Biblias el Evangelio de Marcos, ¿sí? Capítulo 7, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vamos a continuar viendo a la perspectiva de Marcos, de Pedro, que fue el que le dijo a Marcos qué es lo que vio, quién es Jesucristo, cómo se manifestó Jesucristo en ese tiempo con los discípulos, con la gente. Vamos a seguirlo viendo como el Hijo de Dios, que hace tanto énfasis Marcos de presentarlo de esta manera. Y pues vamos a continuar en este capítulo, pero no sin recordar qué sucedió un poquito antes o en la primera parte de este mismo capítulo. Hablábamos la semana pasada de que lo que contamina al hombre, de eso habló Jesús, de eso ese fue el punto central del mensaje que dio en esa parte, pero lo que veíamos era el hecho de que tenemos tanta tendencia como seres humanos a crear cosas en las que podamos basar la confianza en nuestros ojos, en nuestra fe, para guiarnos, que muchas veces en la iglesia nos guiamos más por tradición, por cosas establecidas por el hombre que por la voluntad de Dios. Y es peligroso la mayoría de las veces, si no es que todo el tiempo, porque desviamos la mirada de lo verdadero a lo que puede cambiar, puede prescindirse, no tiene tanto peso si no es en el orden, y muchas veces le damos, les digo, más orden, más peso a eso que a la voluntad de Dios. Y lo que nos llevó esta primera parte es a ver que precisamente los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley habían
puesto muchas reglas, muchas tradiciones por delante de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios ya estaba encubierta. Y por ejemplo, en el caso de este capítulo 7 hablaban de la limpieza de las manos, ¿no? Y que estos hombres le decían a Jesús, tus discípulos tomaron el pan con las manos sucias, con las manos inmundas, y así se lo están comiendo. Obviamente ellos le estaban diciendo acerca de las reglas o leyes que ya se habían establecido, pero no las de Dios, porque en las de Dios está establecido la purificación en ciertas circunstancias y era necesario, por ejemplo, al tocar con animales muertos, al haber pecado, al haber estado en cierto lugar, tenían que hacerlo y establecido por Dios, pero no en todo el tiempo cuando sabemos que es bueno lavarse las manos, pero no pasa de que te dé una tifoidea, por más fuerte que esté, en caso de que algo que contamina tu cuerpo llegue a tu boca y te enferme. Obviamente les digo, es bueno lavárselas, pero con el fin que ellos le decían, purificadas para estar más cercano a Dios. Dice Jesús, ¿quieres saber lo que realmente contamina al hombre? Dice el versículo 21 en adelante, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y ahí pueden incluir muchas cosas, malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, pero nada que te puedas llevar a la boca y comerte te va a hacer daño, sino que esto que contamina al hombre sí puede ser usado por tu boca para dañar a otras personas y a ti mismo en tu relación con Dios, en tu relación con los demás. Entonces, ese era el punto, ¿no? De esto es lo que realmente tenemos que cuidar, el corazón, y de ese se encarga Dios. Por eso es necesario estar sujetos a Él, caminar con Él, permanecer en Cristo, porque ahí vamos a estar seguros. En Cristo vamos a estar seguros porque Él es el que va a dictar la dirección para caminar, para guiarnos, y para esto necesitamos conocerlo cada vez más. Dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios, porque el que se acerca a Él debe de creer que le hay, que existe, que está ahí y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Y nosotros queremos un galardón diario, sí, pero el galardón es el de la vida eterna. ¿Sí? Ese es el galardón que va a dar Él. Pero para poderle agradar necesitamos conocerlo, necesitamos saber quién es Él. Y para poder permanecer en Cristo necesitamos conocer a nuestro Señor, y es lo que hacemos aquí. Por eso cada vez que nos reunimos es importante, porque llevamos una instrucción, un consejo, y conocemos cada vez un poquito más a nuestro Señor, a Dios, a Jesucristo. Sabemos la obra del Espíritu Santo, porque recuerden, son 3 en 1, y los 3 tienen el mismo poder porque los 3 son Dios, y tenemos que considerarlo de esa manera. Y llegamos a este punto, ¿no? De ver qué sucede después de que Jesús da esta enseñanza acerca de lo que contamina realmente el hombre. Está dentro de ti, está dentro de tu corazón. Por eso no le confíes a aquel que es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Créele a Dios, busquemos a Dios para tomar dirección. Y llegamos al versículo 24. Vamos a leer juntos del 24 al final del capítulo. ¿Están listos? Amén. Muy bien. Dice de esta manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y era sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces le dijo, por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió dos dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar, ¿sí? Y Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por cada día que nos reunimos como tus hijos, Señor, a buscar de ti. Tú nos hablas, Señor. Tú te revelas en tu palabra, Señor, y te rogamos que hoy sea de esa manera. Que hoy nos podamos ver la instrucción cada uno en la palabra y que podamos atesorarla, guardarla para poder ponerla en práctica, Señor, cuando sea necesario. A ver que nuestra fe crece porque te conocemos más y que el amor que nosotros podemos dar crece porque entendemos más tu amor, Señor. Te rogamos nos guíes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, pues después de este tiempo en donde muestra esa instrucción, esa enseñanza acerca de lo que contamina y que dice, no te preocupes por todo lo demás, preocúpate por quién eres tú en Cristo, por lo que está en tu corazón y de guardar eso. Llegan a este otro lugar, ¿no? Llegan al lugar de fuera de Israel, que está en esta región de Tiro y de Sidón, cerca de Galilea, del mar de Galilea también, pero son la mayoría griegos. Si acaso algunos de Israel también están habitando en esos lugares, pero son la mayoría griegos, y se encuentra con una mujer que tiene una necesidad seria, porque le manifiesta que tiene a su hija que está endemoniada, ¿sí? Tiene un problema serio, pero también, al igual que cuando vimos a la mujer aquella de flujo de sangre, que vimos que lo más seguro es que fue arrastrándose o fue entre la gente para que no la notaran, a tocar el manto, porque ella no podía tocar a esa persona por el tema de la contaminación, porque ella era inmunda desde hacía 12 años, porque tenía un flujo de sangre de 12 años, sí, pero también considerada inmunda, por lo mismo rechazada, y por la misma razón, entre los médicos había perdido todo, y esta mujer no tiene una condición tan diferente, porque fuera de Israel, todos los gentiles se les consideraba, como Jesús los llamó acá, no perrillos, perros. Fuera de Israel eran considerados perros todos los gentiles, y estaba prohibido que hubiera mayor relación que la del comercio, ¿sí? Entonces, se consideraban inmundos y tenían que cuidar el hecho de que una persona no judía entrara a las casas de los judíos. Comer junto con los judíos también era aborrecible, tanto así que le van y le reclaman a Pedro en su momento. Dice, oye, tú les dices a los demás, Pablo le dice a Pedro en un momento, tú le dices a los demás que se cuiden de esto y de esto y de aquello, pero tú haces lo mismo. Tú estás comiendo con los gentiles y cuando llegan los judíos, dices, no deben hacerlo. O sea, te estás viendo hipócrita, Pedro. Necesitas ser coherente en lo que haces. No podían hacerlo como judíos. En Cristo todo eso fue abolido, todo eso cayó, pero no lo podían hacer. Entonces esta mujer es griega, y el atenuante o lo que aumenta aún más el problema es que es mujer. Y muchas mujeres dirían, pero también las mujeres valemos y tenemos voz y podemos y somos valientes. Sí, pero en aquel tiempo no tenían tanto valor, ¿sí? Tenían que estar bajo cierto régimen y se les menospreciaba y se les tenía en cierta circunstancia diferente a la que hoy se vive.
Por lo mismo es que una mujer se le presente a Jesús enfrente, es griega, mujer, valga la redundancia, y con la necesidad que tiene, se requiere valor. Y esta mujer tomó ese valor por una razón, porque tiene una necesidad palpable, tiene una necesidad fuerte, y ha escuchado que viene hacia acá, viene hacia el lugar donde ella habita un hombre que al ir pasando sana enfermos y echa fuera demonios y aún les predica acerca de la salvación, les predica acerca del arrepentimiento, les predica acerca de la vida eterna, del reino de Dios. Pero ella busca aquel que echa fuera demonios, ¿no? El problema, les digo, es que no es judía, está en una región donde no hay judíos. Y ella se acerca tomando valor por la necesidad que hay. ¿Qué sucede? ¿Cuál es nuestra necesidad? Ya lo dijimos, ya lo leímos. Su hija tiene un demonio, está endemoniada. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo se ve una persona endemoniada? Si son más o menos de mi edad, más o menos, 45 para arriba, se van a acordar de aquellas películas donde le daban la vuelta a la cabeza, ¿no? Y los que son más recientes, hasta de Chucky van a recordar. Pero la verdad es que lo que cuenta la Biblia es que esas personas de repente se comenzaban a estremecer, se caían hasta en el fuego o en el agua y posiblemente se ahogaban o morían quemados, y si no, por lo menos tenían lesiones serias. Y eso estaba sucediendo con esta muchacha, seguramente, porque por eso está buscando a alguien que le ayude con su hija que tiene un demonio dentro, ¿sí? Alguien que ame, bueno, quien ama a sus hijos, obviamente sabes que si tiene un problema tu hijo, o sea, te desesperas, te afanas por querer ver cómo resolver la situación, buscas al médico. Por ahí ponían alguien de por aquí, ¿no? El médico de mi hijo, mi médico, en algún momento dado, ¿no? Y el médico de mi hijo, pues lo lleva al mejor pediatra. Y yo pues me voy a cualquier farmacia, ¿no? Que tenga médico. ¿Saben qué? No me puedo menospreciar a luz de las farmacias, que yo he trabajado en las farmacias, en los consultorios de las farmacias, y no me considero un médico de tercera. Al contrario, creo que tengo la formación de la mayoría de los médicos. Pero, le digo, pero para manejarlo de esa manera, ¿no? Claro, buscamos, porque nos duelen nuestros hijos, porque buscamos lo mejor para ellos. Y esta mujer necesita ayuda con su hija que tiene un demonio, ¿sí? Y va y se presenta delante de Jesús, pero de una manera que lo hemos visto y que lo vemos en la Biblia, de la manera correcta, en que solamente centuriones, solamente endemoniados y solamente con gente que reconoce que hay algo en él que emana poder o que es diferente, lo puede hacer y llega. ¿Y qué es lo que hace al llegar delante de Jesús? Se postra. Nosotros cuando vamos a Jesús nos postramos. Eso es legalismo. Puedes estar parando, orando o acostado y te quedas dormido, porque si te quedas dormido de todos modos sentado orando, pues mejor acostado te pones a orar, ¿no? Y así ya quedas a gusto en la cama, ¿sí? O sea, somos así, de decir, eso es legalismo, ¿no? Pero llega esta mujer buscando al hombre que puede ayudarle con su problema y se postra, reconociendo a que hay algo que adorar, hay algo que reverenciar ahí, y por una petición que va a hacer. ¿Y saben una cosa? Nunca se espera, pero como griegas tal vez sí lo espera. Como cristianos no esperamos esa respuesta de Jesús. Si nosotros vamos a Jesús, vamos a Dios a pedirle algo, con una carga, a ponerlo en oración, nosotros no esperamos que Jesús nos responda. Primero le tengo que dar a los obedientes. Primero les tengo que dar a los que van a la iglesia los domingos. No todos son obedientes, pero a los que van a la iglesia los domingos. Espérate un poquito y ahí nos vamos a quedar así como,
¿Cómo Jesús? Si yo leí, Jesús, yo leí que cuando tú levantaste la mirada y viste la multitud y los viste como ovejas que no tienen pastor, tuviste compasión de ellos. Sí, porque no conocen, o sea, son ignorantes, no saben quién llegó. Y tengo misericordia de ellos, les voy a enseñar, les doy de comer, pero también les predicó la palabra y les predicó el arrepentimiento. Ya después de eso vienen todavía siguiéndolo toda la peregrinación y se voltea y le dice, ¿por qué me siguen? ¿Por el lonche, les diría yo, por el pan y los pescados, o porque les he predicado, arrepiéntanse? Se fueron casi todos, ¿no? ¿Y qué voltea y qué les dice a los discípulos? ¿Qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Eso hizo Jesús. ¿Por qué? Porque recuerda esto, no salva el hecho que te hayas comido un pan de sus manos, salva el hecho que tú confíes en Él para vida eterna y entiendas que Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Y ahí es donde debemos de enfocarnos. Entonces, si yo voy a Jesús y le digo, y me la paso orando las 24/7, dice así, ¿no? 24/7, 24 horas al día, 7 días por la semana, llevo un mes orando, 3 meses orando y no veo respuesta. ¿Recuerdan ustedes qué dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde le habla al esposo, pero la instrucción es para todos? Le dice que no que tratemos a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas del reino de Dios, para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber algo, Dios sabe lo que pedimos, que puede haber algo que impide que Dios responda porque nosotros no estamos respondiendo, ¿sí? Dios, o sea, a Dios le habla nuestro espíritu porque no sabemos si hemos de pedir como debemos, pero nuestro espíritu sí. Pero necesitamos ver por qué no hay respuesta, y muchas veces va a ser el tiempo de Dios, ¿no? Pero tenemos que ver también si no es que nosotros mismos estamos impidiendo esa respuesta del Señor hacia mi vida. Si yo tengo algo que está estorbando ahí, porque si yo fuera esta mujer en esta condición, si fuera un griego que llego y que yo sé que Jesús es judío, se le ve hasta en la indumentaria, la forma de hablar, que viene con judíos, que por cualquier razón, y yo voy y le pido un favor, yo sé que tal vez no vaya a recibirlo o no sé qué voy a recibir, pero yo soy su hijo, ¿y por qué no viene la respuesta? Porque tengo que examinarme delante de su palabra. ¿Qué estás haciendo o qué no has hecho que Jesús ya instruyó? ¿Ya tienes una instrucción delante de Dios? Porque nosotros decimos, háblame, Señor. Dice, deja esto, quita aquello, ponte aquello, ve para allá, ve para acá. Dice, Señor, yo quiero más clara la instrucción. ¿De verdad quieres? Pues te lo voy a poner en Google Maps para que te vaya dirigiendo, ¿no? Y queremos algo más claro, ¿no? Ya la Biblia ya es demasiado clara, pero no queremos verla así. Necesitamos poner nuestra vida delante de los ojos de Dios y que Él nos muestre qué tengo que cambiar, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pecado tengo que dejar? ¿Por qué no veo una respuesta que yo quiero? La otra es, ¿por qué no pides conforme a su voluntad? ¿Cómo puedo pedir conforme a su voluntad? ¿Cómo? Alguien que diga algo. ¿Cómo puedo pedir conforme a su voluntad? Primero, conociendo su voluntad. Y después, esperando en esa voluntad. Pero para conocer la voluntad, ¿qué tengo que hacer? Abrir su palabra y ver quién es Dios. Y entonces puedo esperar cualquier cosa y puedo decir, como esta mujer le dice a Jesús, llega a ella a decirle, mi hija está endemoniada, necesito que tú me ayudes. Y él le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien que tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y le está diciendo, le está llamando de esa manera a esta mujer. ¿Quién?
Jesús mismo. Y aún así, todo su amor está en Él. ¿Sí? Pero así está llamándoles a ellos. Lo más sorprendente, Jesús no se sorprende de lo que respondemos, Él sabe que vamos a responder. El tema es que los de alrededor necesitan escuchar lo que es la fe, lo que es la confianza, lo que es buscar algo persistentemente y saber que alguien lo puede hacer. Y ese alguien ya está ahí enfrente, está delante de nosotros y necesitan escucharlo, y Jesús provoca estas situaciones para que ellos escuchen que esta mujer necesita algo, y Él le contesta. Primero están los judíos, el pueblo elegido. Dice, oye, pero también a nosotros nos ha tocado algo. Hemos escuchado de Jehová, hemos escuchado de Dios, hemos escuchado que alguien está por ahí y que viene de Dios porque está haciendo la obra de Dios. Y queremos eso también. Tal vez es lo que sobra, pero queremos ver esa misericordia de ese Dios que hablan, porque ¿saben qué? Fuera de Israel tenían dioses para aventar para arriba. Había miles de dioses. ¿Sí? En el Imperio Romano, en el imperio, entre los griegos, en todos lados había dioses, miles de dioses. Pero también se sabe de un Dios, el Dios único de Israel, que pobres nada más tienen un Dios. Pero hay quienes creían en ese Dios. Algo nos ha llegado. También los perrillos comen de lo que cae. Entonces ha salido algo de Israel y nosotros lo hemos tomado. Y yo confío en eso. ¿Y qué responde Jesús? Versículo 29. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pero pudo haber pasado de esta manera. No, Jesús, tú tienes que ir porque yo quiero ver que tú la toques. O mínimo mándame un pedacito de tu ¿qué? De tu manto. Así un pedacito para que lo toque y se salve. ¿No? La fe se manifiesta de esta manera, le dice, por esa palabra, por eso que has dicho, ve, ya está hecho. Y ella tuvo confianza, ella tuvo fe, ella creyó en lo que le acaba de decir Jesús, porque no fue ni una promesa, fue una afirmación, ya está hecho. Y ella lo creyó, no tuvo que agarrar el pedazo de tela, no tuvo que colgársela a Jesús, decirle, vamos, porque ya el que le haya recibido y el que le haya escuchado y que la fe se haya manifestado, ya está. Pero recuerden, ni aún así es la salvación. La salvación es por creer en Jesucristo como Salvador, no como sanador solamente, no como expulsador de demonios, sino como Salvador. Ahí está. Entonces, ¿dónde nos vemos nosotros aquí? Bien, confiando en el tiempo de Dios, confiando en la voluntad de Dios, pero haciendo su voluntad, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué instrucción tienes? ¿Qué pecado hay que tengo que combatir? Porque somos muy dados a decir, Señor, limpia en mí todo lo que estorbe. Obviamente me encanta sobre todo como están cantando esta canción, usa mis manos, Señor. Dice, usa mis manos, Señor. Dice, primero límpiatelas. Y no con el sentido ceremonial. David quiso hacer el templo, quiso construir el templo y dijo, tus manos están manchadas de sangre. Tú no puedes hacerlo. Lo hizo Salomón. Soy el hijo de David. Sí, el hijo de David fue quien lo hizo. Tus manos están manchadas de sangre. Entonces, usa mis manos, Señor, sí. Usa mis manos, usa mi vida completa. Entonces, deja lo que te estorba. Quita el pecado. ¿Cuál es el pecado? Bueno, vamos a dar un beneficio de la duda y vamos a orar como dice David. Hazme ver mis pecados que me son ocultos. La mayoría sí se ven. Sí, la mayoría sí se ven. Pero hazme ver los pecados que me son ocultos. Vamos a dar el beneficio de la duda, que no nos hemos dado cuenta que estamos pecando. Recuerden,
cuando vamos a la palabra tenemos que verla más allá que como un libro que acaricia con pétalos de rosa y demás. Dice, la palabra es como, ¿qué? Una espada de 2 filos. Entonces, cuando viene esa espada de 2 filos y llega la puntita aquí a nuestra piel, ya, Señor, hasta ahí me quedo con la promesa, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, va más para adentro. No, Señor, hasta ahí está bien, ya dolió. Va más para adentro. Y entra, y entra, y entra. Y llega al corazón y lo atraviesa el corazón. ¿Creen ustedes que dolerá? En un cuerpo físico, ya se murió. Y la idea es matar al viejo hombre. ¿Recuerdan eso? Un pastor, el pastor Jaime Foot de Semilla Cuernavaca dice, no se trata de domesticar la carne, se trata de matar la carne. ¿Sí? Domesticada va a despertar en cualquier rato. ¿Qué pasa con los animales que tenemos en casa, las mascotas? En algún momento los vemos como enloquecidos, los desconocemos, ¿sí? Tal vez la mayoría del tiempo están tranquilos, pero con ese momento ya se perdió todo. Y así es la carne, no se trata de domesticarla, sino de matarla, someterla. Así tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo nos vemos en esto? ¿Qué pecado hay? Te voy a ayudar a algunas cosas. ¿Qué ves en la computadora que no deberías estar viendo? ¿Sí? ¿En dónde te pasas los fines de semana que no deberías estar asistiendo? ¿Cómo está la relación en la que estás viviendo que deberías haberla corregido ya? ¿Cómo está tú actuar en caso de que los niños se portan mal y los niños ya te tienen miedo al verte? ¿Cómo está todo eso? Y dices, pero Señor, yo sé que tú hablas. No, sí. Y va a seguir hablando hasta que hagamos caso o hasta que lleguemos al día que nos toca a cada uno presentarnos delante de Él y decir, ¿dónde está Jesús? Pues venía conmigo, ¿no? No llegó contigo. ¿Dónde está Jesús? Ok, entonces dame tus cuentas, ¿qué tan bueno fuiste? ¿Qué tan obediente fuiste? ¿Cómo cumpliste la ley? No podemos. Es Jesús el que cubre esa parte. Y entonces sí podemos ver la gracia de Dios a través de la fe, cuando nosotros dejamos esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos ver a un Jesús muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho así nos enseñaron a la mayoría al inicio, ¿no? Es que Jesús, el abrazo de Jesús, vas a sentir su Espíritu Santo, el calorcito, y moverse en un lado y otro, sí. ¿Y eso en qué te ayuda? O sea, si es el Espíritu Santo, obviamente te va a llevar a algo más. Pero si te sientes con calor en ese ratito y sientes que se mueve y el viento entra, porque aquí silba el viento fuerte, y sales si eres el mismo, ¿en qué te sirvió? Pero queremos verlo como abrazarnos, consentirnos, como yo con mi hija que llego, a ver, mi amor, ¿cómo estás? Ella es mi hija, ¿cómo estás? Y mi amor, y ¿cómo te fue en la escuela? Y ven, y así que nos sabe, sí, Señor, así. Y de repente vamos a ver otra parte en cómo se manifiesta Jesús. Y vamos a tal vez terminar hasta medio choqueados porque se los voy a presentar como se lee, pero ubicando un poquito más cómo se podría estar viendo. Dirías, Jesús, ¿estás haciendo eso? Dice que después de hacer esto, él llegó a la región de Galilea, pasando por Sidón, y llegó a Decápolis. ¿Se acuerdan qué es esa región? ¿Qué sucedió en esa región de Decápolis? Los que ya estuvieron por aquí, Decápolis, cuando Jesús fue con los discípulos en el mar, que la tempestad estaba fuerte, él estaba dormido, luego llegaron a la otra orilla y al bajarse se encontró con alguien. Ya se las puse bien fácil. ¿Con quién? Con el endemoniado gadareno, en la región de Decápolis. Y se encontró con aquel hombre que tenía una legión dentro, una legión de demonios, tanto que dice, déjanos ir a aquel hato de cerdos, ¿no? Y se fueron a los cerdos, se fueron todos los cerdos al mar, se murieron,
Y la gente de esa zona llegaron y vieron, estaban asustados y le dicen, gracias por sanar a este hombre, nos costó mucho, Jesús, ahí está tu barca, que Dios te bendiga, ¿sí? Te puedes regresar por donde veniste, no te queremos aquí, nos costó mucho. Pero se quedaron, gracias por sanar a este hombre, sorprendidos, pero mejor vete, ¿no? Y llegó a esa región nuevamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en este tiempo de Decápolis? A este hombre endemoniado lo quisieron sujetar con cadenas y grillos. Desbarató las cadenas, desmenuzó los grillos. Y les platicaba hace rato que, para que vean lo que sucede, o sea, porque nosotros nos imaginamos a Hulk, ¿verdad? Haciendo así, cuando crece, es más, cuando nada más se hace grande ya botan los grillos. Cuando estaba saliendo de la preparatoria, nunca había usado anillo y tenía mi anillo de graduación de la preparatoria. Íbamos en el camión a un restaurante donde íbamos a tener la comida de la graduación. Y al bajarme del camión con todo mi vuelo y con todo el peso, no eran este peso, tenía que como 10 o 15 menos, ¿sí? Quedo colgando el anillo en un tornillo. Y pues el chorro de sangre inmediatamente, la cicatriz está de aquí hasta acá, floreado, ¿no? Todo. Bueno, pues el dinero de la graduación o de la comida sirvió para el taxi al hospital y para la sutura. Luego llegamos al hospital y entramos con el médico dice, no tengo con qué cortarte el anillo. Pues córtale el dedo, ¿verdad? No se crean. No tengo con qué cortar el anillo. Y desde ese día me propuse tener yo una cegueta en mi consultorio para cortar anillos. No se crean. Tampoco se crean eso. Sí, pero me dijo, aquí a la vuelta hay un mercado, tal vez ahí te puedan ayudar. Y ahí voy, con la gasa así, con el dedo floreado, ya eran como una hora después, y llego a una joyería, veo una joyería en el mercado, y me dice, ¿qué ocupas? Que me cortes esto. Y agarro unas pinzas y estaba así. Digo, préstamelas. Pues yo lo traía, las agarro y lo trozo yo el anillo. Y yo mismo me quité eso y me regreso con el médico y ya me sutura. Bueno, eso pasó con un anillo. Imagínense este hombre arrancándose los grillos de las piernas, de las manos, ¿sí? Queriendo sujetar con cuerdas y todavía levantaba piedras y se dañaba y andaba gritando por todos lados y asustando a la gente, agrediendo a la gente. Esta era la condición de ese endemoniado en esa zona. Que cuando llega Jesús y le dice, sal, y le supo quién era y se fueron al hato de cerdos, todos murieron. Y cuando llegan todos los demás, porque no llegaron a ver al endemoniado sano, al endemoniado libre, llegaron a ver qué había pasado con sus cerditos, ¿sí? Y se llegan y lo encuentran en su sano juicio sentado y hablando coherentemente con Jesús. Y se espantan. Y lo corren a Jesús y Jesús se sube con sus discípulos y dice, yo también voy. Y los otros 12 discípulos, no, ¿qué tal si se pone mal en el camino, no? No. Jesús dice, no, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuán grandes cosas había hecho. Lo había liberado. De estar en una condición deplorable, prácticamente tal vez en cualquier momento muerto, a encontrarlo sentado, coherentemente hablando y comunicándose con su Señor, ahora su Señor. Eso es todo lo que había hecho, lo había liberado de las ataduras que tenía. Le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A ese lugar acaba de llegar Jesús nuevamente. ¿Y creen ustedes que quedó una semilla por ahí? Acerca de que aquel hombre contó cuán grandes cosas hizo Dios con él. Tanto así que saben, viene Jesús, aquel, y llevan a un sordo tartamudo delante de él. Y entonces sí, Jesús dice, a ver, préstame tus oídos.
y mete los dedos a los oídos de este sordo. Después agarra saliva con sus dedos, que acaba de poner ahí, y toca su lengua también. Dices, ¿qué? ¿De verdad así actúa Jesús? ¿Así le abrió los oídos? ¿Así le soltó la lengua? Sí, le puso los dedos en los oídos, le abrió los canales auditivos, le agarra saliva y le toca su lengua. Decimos, ¿de verdad? Sí. Alguna vez hablamos, Jesús lo que toca lo santifica. Está un leproso o un enfermo de cualquier enfermedad, cualquier padecimiento contagioso. Jesús, cualquier persona que toque a esos enfermos, va a terminar en cuarentena, va a terminar fuera de la ciudad, va a terminar viendo a ver si no se desarrolla en ellos la enfermedad. Y a Jesús se le para uno de ellos y le dice, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, ¿qué? Si quiero, sé sano. Y lo agarra, no le dice, sí quiero, pero no me toques. Si quiero, sé sano. Y en ese momento la enfermedad desaparece. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él sana y restaura. Y si Él toca tu vida, créeme, tu corazón, tu pensamiento jamás van a ser los mismos. ¿Sí? O puedes rechazarlo plenamente, o vas a estar buscando conocerlo más cada día. Pero no vas a poderte quedar como antes, jamás. Y Él restaura, y Él toca, y Él sana, y Él pone los dedos en las orejas. Imagínate, o sea, ¿cuáles eran los hábitos higiénicos de la gente de ese tiempo? ¿Te imaginas un cotonete en ese tiempo? ¿Te imaginas la limpieza de la boca? Jesús llega, pone sus dedos en los oídos, le toca la lengua después de la saliva, y todos dicen, ¿qué está haciendo? Eso sí contamina, ¿no? Y dices, Jesús, ¿quieres que Jesús se manifieste en tu vida? Pues va a haber cosas que te van a chocar. Pero Jesús va a estar haciendo si lo dejas hacer. Si no, vas a decir, no, Jesús, mejor no metas las manos ahí. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que siento, no me gusta esa sensación de que estoy perdiendo algo, que me estás invadiendo mi espacio personal. Pues se supone que ya no vivo yo, que vive Él, y a veces me quejo hasta de eso. Puedo ver a Jesucristo queriendo actuar en mí o queriéndome quitar a mí cosas que me lastiman, que mismo Dios me está ocasionando dolor, pero porque me está arrancando las cosas que se me pegaron y me estorban. Y de repente digo, ¡ay, Satanás, ya no me ataques! Y si escucháramos bien, diríamos, Satanás, soy yo, te estoy limpiando, pero tengo que tallar con fuerzas. ¿Qué estoy haciendo? Espero la manifestación de Dios en su voluntad, en su forma, en su propósito, quitando, limpiando, poniendo, dándome la condición correcta, o ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dispuesto a aguantar? No, deja de aguantar. Cuando estás en Cristo, realmente gozas las cosas, te duelen muchas cosas, pero entiendes que es para bien de tu alma, porque tu alma es eterna y va a la eternidad. Y necesitas ser sanado. Decía Kika en su oración, necesitamos ser restaurados. Restáuranos, Señor. ¿Cómo restauramos esto? ¿Cómo restauramos nuestra comunión con Dios? Quitando lo que nos estorba. Y eso lo hace Dios cuando se manifiesta. Entonces, podemos ver a Jesús actuando de esta manera y muchos diríamos, ¡ay, la multiforme gracia de Dios! Sí, pero es más bonito hablarlo y más fácil que vivirlo. Y tenemos que verlo ahí nosotros. Y, Señor, también actúas de esta manera. No te he dicho que mi palabra es una espada. Ya lo acabamos de decir, ¿no? No te he dicho que mi palabra es una espada. Y las espadas lastiman, pero al final quitan lo que estorba. Redargullen, corrigen, estremecen al creyente.
y entiendes el propósito de Dios. Y ahí es donde tenemos el camino donde llegamos a la Y, a la bifurcación. ¿Qué eliges? ¿Rechazo totalmente la obra de Dios o me enfoco en lo que Él está haciendo en mi vida? ¿Doy un paso de fe y sigo adelante o no? ¿Sí? Pero de repente nos abre los oídos, así, y nos libera la lengua. Y le dice aquí, les mandó que no dijesen nada y fue lo primero que comenzaron a hacer. Y hay veces que nos saca Dios, nos dice, ya estás, como los niños, ¿no? O como los perritos, limpiecito, ya está, todo el pecado quedó fuera, y te arrepentiste, ya estás limpio, vete, no peques más, y parece que te dicen lo contrario, y dices, ahí hay lodo, vas para abajo, y a revolcarte nuevamente. Jesús, ¿en qué quedamos? Es que no he leído tu palabra. Pues, pero ya lo sabes. Y Jesús nuevamente, ok, tiene tanta misericordia que dice, arrepiéntete y ven, yo te saco nuevamente, yo te limpio nuevamente, te doy la condición correcta para estar delante de nuestro Señor, de Dios. Pero tenemos que ver que no vayamos a ser de aquellos perros que vuelven a su vómito, de aquellos cerdos que se revuelcan nuevamente, de aquellos cerdos a los que no hay que tirarles perlas, porque finalmente nos van a dañar a nosotros, sino aquellos que somos oidores pero no somos olvidadizos porque somos hacedores de la palabra. Buscamos honrar a nuestro Señor con su palabra y con su voluntad en nuestra vida y entender que ya no somos perrillos, ni somos extranjeros, sino somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios y dice Juan que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste lo veremos tal cual Él es, cara a cara, y ya estaremos en la condición correcta. Pero aquí, si quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida, necesitamos ver qué estorba en mi relación con Él. Cuando estaba en el hospital, en el internado, si llegaba un paciente con un absceso, ya fuera que terminara en piso, y de repente, o sea, no lo encontraron, a veces eran cosas bien raras, ¿no? Y de repente a un médico se le ocurría hacer una punción en donde estaba el absceso y inmediatamente los médicos ya conocen el olor a ciertas enfermedades. Y dices, es tal bacteria, sellen todo, cierren todo, saquen a los pacientes de este piso, casi prácticamente el piso queda solo, el paciente queda aislado, todos tienen que ir bien cubiertos y demás, empezar medicamentos fuertes, la ropa que se ensucia en ese tiempo ya no se reusa, se destruye, llegan a urgencias, los pacientes así, era lo mismo, se cerraba urgencias cuando se contaminaba por algún absceso, dependiendo la bacteria que era, y los pacientes quedan aislados. Y si Dios es el buen pastor, pero también es nuestro médico, y nosotros estamos con la enfermedad ahí, así nos podemos ver aislados en el piso y Él queriéndonos curar y nosotros ahí puncionando el absceso y todas rejando por todos lados y dice, bueno, ¿a qué horas entro? ¿A qué horas limpiamos esto? ¿A qué horas quitamos el problema? ¿A qué horas me dejas acercarme? ¿A qué horas vamos a comenzar a caminar juntos y decir, ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo? ¿Por qué? Porque vamos de la mano, porque ya no andas caminando en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cómo le hacemos? ¿Me dejas entrar? Estás en urgencias, viniste por una necesidad. Ya está aquí todo solo porque no pueden estar cerca de ti, se van a contaminar. Aquí está Jesucristo. ¿Lo dejamos pasar? Es que las veces que me he acercado, y no sé si alguno de ustedes lo haya oído o lo haya vivido, es que cada vez que me acerco a Jesús o a la Biblia o a Dios, las cosas se ponen feas. ¿Sí o no?
Obviamente que hay quien está interesado en que no nos acerquemos a Jesucristo, en quitarnos esa fe, a desviarnos de la verdad. Está ahí. Y esa es nuestra lucha. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra todo lo demás que no se ve y que es poderoso también, pero nunca más que nuestro Señor. Está ahí. Y queremos acercarnos y todo en contra, todo en contra, todo en contra. Y los problemas se acrecentan y se ven como parece que les pusieras una lupa o tal vez un telescopio. Se ven de este tamaño. Pero nunca mayores que Jesucristo, nunca mayores que nuestro Señor. Pero sí lo suficientemente grandes para tapar nuestros ojos y dejar de ver a Jesús. Y necesitamos recordar, ahí está Jesucristo. Duele acercarse tal vez al principio, pero si tú esperas otra vez las rosas, los pétalos, los caricias, y cuando Jesús llega a tu vida y comienza a sentirse, comienza a sentir ese calor, pero del fuego de prueba, en el que se prueba el oro y que se prueba la fe, vas a terminar en gozo, vas a terminar contento. Vas a terminar confiado en Jesús, aunque no sentiste el abrazo, aunque no sentiste, ¿por qué? Porque entonces ya entendiste que el abrazo, el amor, la misericordia y la gracia que tuvo para contigo se ven en Jesucristo, el que vino a pagar por ti, el que vino a comprarte por sangre, el que vino a decirte, si crees en mí, ¿tienes qué? ¿Nadie sabe? Si crees en mí, ¿tienes qué? Vida eterna. Así es. Y entonces comienzo yo a ver la hermosura de las pruebas, la fortaleza de Dios en mi debilidad, la fidelidad de Él que nunca me ha dejado y que nunca cambia, ¿sí? Y todo su amor en el sacrificio y obra perfecta de Jesucristo. Así es. Así es. Pero, dice en el versículo 37, y en gran manera se maravillaban, recordando que maravillarse en estas partes, ¿qué significa? Se medio asustaban, se quedaban así como, ¿quién es este hombre? ¿Sí? No eran, wow, este es Jesús. No, era miedo de ver el poder de Dios manifiesto delante de ti, te da temor. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Mi vida sigue teniendo oscuridad. Él vino a rescatarme, vino a sacarme de la oscuridad y llevarme hasta su luz admirable. Pero mi carne tiende a engancharse en lo oscuro. Y cuando se presenta el poder de Dios delante de mí, es el temor de Pedro cuando Jesucristo se manifiesta y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y ojalá y así lo pudiéramos manifestar cada uno de nosotros. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice, a esos vine a salvar. Ven, aquí estoy, pero ya déjame pasar. ¿Sí? Entonces se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Una referencia al capítulo 35 de Isaías, donde anuncian al Mesías y que él venía a desatar, a liberar a los cautivos, a darle, a hacer a los ciegos ver, a los sordos oír y a los cojos saltar, a liberar a los seres humanos, pero ellos creían que era solamente Israel. Si dice, bien lo ha hecho todo, no vino por calificación, vino para salvarnos. Y hay unos versículos que quiero que consideremos con estos pasajes, en donde nos puede servir como la guía en cuanto a cómo nos vemos a veces en esta condición. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 5 al 13, se los leo literal porque aquí solamente está la referencia. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo
que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Sí? Esto dice Jesús. Él es bueno, y el acercarnos a pedir está bien, porque nosotros no vamos a aprender a pedir correctamente en cuanto a su voluntad si no nos acercamos a conocer a nuestro Señor. Necesitamos estar cerca. En Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 9, habla acerca, si quienes no lo busquen, habla acerca del juez injusto. Aquella viuda que necesitaba que se le hiciera justicia y que estaba insistiendo tanto con este hombre que se le sabía que era malo, pero que en un momento dice, ya le voy a hacer justicia a esta mujer, que no sea que me canse y así le vaya también a ella, ¿no? Parafraseando. Y dice que lo mismo que acabamos de leer en otro pasaje, Dios es bueno. Si un juez injusto, una persona mala llega a ser bien, imagínense al que es bueno por naturaleza, que es bueno porque es un atributo de Él. Si el ser bueno, ser bondadoso, Él da a los que le buscan lo que es bueno para sus vidas. ¿Sí? Él es así. Pero, ¿cómo nos vemos nosotros en ocasiones? Y cómo nos llamó el Señor para poder tener una perspectiva correcta de qué es lo que tenemos que buscar y cómo vernos delante de Él. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13, dice de esta manera. Esos versículos están aquí atrás. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, siendo infiel, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero una vez que ya he sabido quién es Jesucristo, ya no hay ignorancia en esa parte. Puedo ser negligente al no conocerlo más, pero ya sé quién es Jesucristo. Ya sé quién es el Salvador. Ya sé qué hizo en la cruz y por qué lo hizo, y cómo Él resucitó y demás. Pero yo por ignorancia tal vez fui, pero ya no es justificante para hacer. Pero todos podríamos entrar en el tema de blasfemo, perseguidor e injuriador. Todos. Y aún así Él siguió siendo fiel y nos tiene por fieles conociéndolo más, conociendo su palabra, siendo exhortados, siendo confrontados y diciéndonos, te quiero para la eternidad, no te resistas, deja atrás lo que te estorba, déjame entrar a limpiar tu vida, a transformar tu vida. Necesitas la salvación, necesitas la restauración de tu alma, de tu relación conmigo. Él te muestra su amor. Y su amor no es solamente estar cerca, para nosotros no es solamente estar cercanos y conociendo de Jesús, necesitamos saber que Él nos salvó ya, porque finalmente dejamos la vida atrás, la vida pecaminosa atrás, la vida que estorba a mi relación con Dios. ¿Por qué? Por esta razón, Efesios capítulo 1, versículo, busquen Efesios capítulo 1, ahí sí vamos a leerlo todos juntos. ¿Los pusiste todos? ¿Sí? Bueno, lo pueden leer acá atrás. Como está un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice de esta manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos,
por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Solamente si has confiado en Jesucristo, has tú dicho con tu boca que Él es tu Señor, tu Salvador, solamente de esa manera tú eres adoptado por Jesucristo, ¿sí? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado. No necesitamos aceptación de nadie más y aún así nos da gracia para con los demás. Necesitamos vernos como aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y tomando algunos puntos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero en Cristo. Tengo todas las bendiciones de Dios, pero no tengo a Cristo, no tengo nada. No tengo nada, no me engañen, no tengo nada. Si tengo a Cristo, tengo todas las bendiciones de Dios para mi vida, para cada día. Soy escogido por Él, ¿sí? Para estar santo y sin mancha delante de Dios mismo, ¿sí? Fui adoptado por Jesucristo. Soy acepto en Él mismo Jesucristo. Nada es por mi cuenta. Y al final dice, tenemos redención por su sangre. ¿Recuerdan cuál era la redención? ¿Qué era el familiar redentor? Aquella persona que por misericordia y por poder hacerlo, iba a rescatar a uno de sus familiares que estaba sirviendo ya como esclavo con alguien más por un dinero que podía haber debido porque él mismo se había vendido por la necesidad a esas personas. Y este familiar tenía el recurso e iba a liberar, a hacer el familiar redentor de esta persona. Llegaba y pagaba por esta persona, no para que fuera suyo, sino para liberarlo de todo. Y Jesús aquí fue nuestro redentor, y el precio que Él pagó, dice aquí, en ese versículo 7, fue que su sangre. Esa sangre fue la moneda de cambio por la cual nos compró a todos. Por eso necesitamos ver los pasajes que vemos con los ojos de Jesús. Él pagó mucho por gente que a la luz de la palabra no tenía valor. Él nos dio valor en Él mismo, ¿sí? Y así es como debemos vernos. Podemos pedir las migajas, pero Él nos ve como a hijos y nos va a dar completos su amor, completa su misericordia y su gracia. Nos podemos ver llegar como sordos, como tartamudos o mudos, y no nos va a dar temor el cómo trate con nosotros, porque sabemos que va a hacer para liberarnos, para que podamos buscarlo libremente, sin ninguna atadura, simplemente ver a Jesucristo y ver a nuestro Redentor, ver a nuestro Salvador y ver a aquel que nos quiere para una vida eterna con Él, alabándole con todos los santos en gloria. Amén. De eso se trata estos pasajes también. Jesucristo vino a presentarse a Él mismo. Dice, aquí está el Hijo de Dios. El que cree en Él no se va a perder jamás, sino va a tener vida eterna. Amén. Vamos a orar para terminar con en alabanza y con este servicio.